Hola a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí con nuestro hermano Javier, que puntualmente y siempre con esa diligencia y disposición de ayudarnos para que estos mensajes pues sean compartidos a la Iglesia Santísima Trinidad, y hasta donde uno sabe, creo que algunos hermanos de otras localidades, de otras iglesias, pues también luego nos escuchan, nos ven. Pero bueno, hermanos, pues me tocó la bendición de compartir la palabra de Dios en esta hora, en este día, y quiero aprovechar, mis hermanos, para pues dar nuestro sentido pésame a la familia Silva Bello por la partida de nuestro hermano Rogelio Silva Bello, pastor de la iglesia Monte Carmelo, nuestra iglesia matriz, nuestra iglesia central. Y bueno, pues a todos los bellos, a nuestra hermana Magdalena, a nuestra hermana Edith, a nuestra hermana Luz Esther, Dios las bendiga, Dios las fortalezca. Son de nuestra iglesia y bueno, pues que Dios bendiga a toda la familia. Y bueno, mis hermanos, aprovechamos el momento para hacer una lectura de la palabra de Dios que está en Filipenses capítulo 1, verso 8 al verso 10. Me voy a permitir leerlo y dice así la palabra de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Oramos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de compartir tu palabra. Es una bendición, pero también es una responsabilidad. Bendice, Señor, este medio de comunicación, que, Señor, sea de gran bendición para todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues aprovechamos esta oportunidad que nos da el Señor de compartir su palabra. Y quiero decirles que pues siempre cuando uno pues ora, lee la Biblia, siempre uno dice, Señor, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas para que pues podamos también compartirlo a todos nuestros hermanos. Y bueno, pues el Señor me dio estas citas. Estaba yo viendo también que en Colosenses, de la misma forma, en capítulo 1, del verso 1 al 10, del 10 al 9, es la misma oración, cambian algunas palabras, pero es lo mismo que el apóstol Pablo tenía. Y bueno, mis hermanos, el título de mi plática le he puesto de esta forma: el deseo de un siervo de Dios. Esa es mi plática de esta noche, el deseo de un siervo de Dios. Y en la Biblia está llena de deseos de parte de nuestro Dios para nuestras vidas. Encontramos muchas historias muy lindas en las cuales Dios desea que su pueblo, que su iglesia, que sus hijos, que nosotros podamos hacer lo que Él quiere y lo que Él enseña. Así que la iglesia de Filipenses fue la iglesia que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero la fundó. Él, después de separarse de Bernabé, tomó a Silas y se fue con Timoteo y iban a evangelizar Asia Menor, pero el Espíritu Santo los detuvo, y hasta que tuvieron la visión del varón macedonio, pasa por acá y ayúdanos. Entonces entendió Pablo perfectamente que era de parte de Dios que fueran a Europa, y en el sur de Europa se encontraba la colonia de Macedonia, y ahí estaba Filipos, una provincia en la cual estaba Lidia. Ella, bueno, lo recibió la palabra de Dios. Había mucha gente gentil que había abrazado el judaísmo, pero llegó la palabra, llegó el evangelio, llegaron las buenas nuevas que llevaba el apóstol Pablo, y Lidia fue una de las primeras que abrazó la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, predicando la palabra de Dios como era de costumbre, el apóstol Pablo junto con sus colaboradores en las sinagogas, un día unas personas llevaban una niña con espíritu de adivinación, y constantemente le era impertinente esta niña con el apóstol Pablo. Lo reprende, el espíritu de adivinación sale de esta niña. Los dueños de esta niña acusan a Pablo de sedición, de problemas, de cuestiones religiosas. Y bueno, Pablo y Silas son arrestados, son
pues lacerados y encarcelados, y ahí hubo alguien más que se convierte en a la palabra del Señor, en la persona del Señor Jesucristo, que fue el carcelero de Filipos. Y bueno, hermano, usted sabe esa historia. Y ahí se funda la iglesia, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en Filipos, y ya hubo esas conversiones, y ahí se funda una iglesia muy linda, muy próspera, muy animosa. El apóstol Pablo siempre hablando con ellos de que se gocen, de que se alegren, a pesar de que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta muy probablemente en la prisión, habla de que se esfuercen, de que se gocen del Señor, que el Señor no está limitado, el Señor no está encarcelado, el Señor sigue anunciando su palabra por medio de sus voceros, por medio de sus siervos. Y bueno, esa era la convicción del apóstol Pablo. Y bueno, mis hermanos, una iglesia hermosa, una iglesia preciosa, pero como todas las iglesias y como todos los componentes de grupos, hay diferentes formas de pensar. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 2, de esta forma: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Vemos que fue una iglesia hermosa, creció en un momento de muchas broncas, tribulaciones, pero nunca dejó de haber problemas internos, problemas entre los hermanos. Y el problema entre los hermanos era la falta de amor, era la falta de estar unánimes, la falta de sentir el mismo sentir para caminar iguales. Había contiendas, había vanaglorias, no había humildad, y cada uno se creía superior a los demás. Y bueno, entonces el apóstol Pablo, en el primer capítulo, verso 8, 9 y 10, empieza diciendo: porque Dios me es testigo de cómo os amo. Mis hermanos, el deseo del siervo de Dios es lo que vamos a ver en estos 3 versos. La Biblia está llena de deseos de Dios para nuestras vidas. Y vemos que aunque sea una iglesia hermosa, siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Y para ello vamos a ver 3 razones que tuvo el apóstol Pablo para orar. Para orar por la iglesia de Filipos. Mis hermanos, el apóstol Pablo hace una oración maravillosa, una oración no para que nosotros, hermanos, enseñemos ahorita de esto, de cómo debemos de orar, si parados, acostados, levantando las manos, en voz alta, en voz baja, de rodillas. No es eso, sino la petición que hace el apóstol Pablo. Esa petición sigue siendo vigente para nuestros días. Y la primera razón por la cual el apóstol Pablo ora al Padre, ora a Dios, él lo dice en el verso 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. La razón del apóstol Pablo para su oración era que el amor abunde más, hermanos. Y bueno, yo, teniendo en estos tiempos y viendo a mi iglesia Santísima Trinidad y viendo a mis hermanos, digo: Señor, creo que es muy importante que retomemos esta oración del apóstol Pablo. Ese deseo de este siervo de Dios, de que nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, nos amemos. Pero antes que decir que ellos se amaran, Pablo los amaba. Pablo estaba dispuesto a dar su propia vida por ellos. Y eso lo transmitía y se los reflejaba en sus propias vidas, y quería que lo vivieran de la misma forma. Por eso él decía: es mi petición, es mi oración, que vuestro amor abunde aún más. Y bueno, mis hermanos, yo creo que este deseo de este siervo de Dios, yo creo que también lo tendrá nuestro siervo, nuestro hermano Salvador Guzmán, nuestros hermanos que están al frente de los departamentos, ¿no? Las mujeres, los jóvenes, los niños, los varones. Yo creo que es importante que nos amemos. Es una llave poderosa, o es el motor más que nada, ¿no? El amor, mis hermanos. Con amor hacemos muchas cosas. Por amor, hermanos, dejamos de sentir ese orgullo. Por amor, hermanos, estamos unánimes. Por amor
por amor procuramos tener las mismas cosas en común. Por amor, hermanos, no hacemos las cosas para competir, para contender. Por amor, hermanos, no nos vanagloriamos. Por amor, hermanos, buscamos ser humildes. Por amor, hermanos, buscamos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así que ese deseo del apóstol Pablo, mis hermanos, es un deseo que debe de ser vigente para estos días. Que nosotros podamos verdaderamente, mis hermanos, amarnos de todo corazón. Es una iglesia pequeña, Santísima Trinidad, hermanos. No sé si es bueno o es malo, no es ese mi objetivo decirlo. No voy a hablar que estamos mal porque somos poquitos, ni que estamos bien porque somos poquitos. No, mis hermanos. Lo que sí es la realidad, que los que estamos, que los que somos, a veces, hermanos, pues nos falta esto, nos falta amor. Y el deseo yo siento de parte de Dios para nuestro pastor es que nos amemos. Escuchando su sermón de hace 8 días, escuchando ese sermón y viendo que se interesa, se preocupa y nos habla y nos recomienda y nos exhorta. Mis hermanos, tenemos que amarnos. Dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y que no amemos solamente de palabras, de lengua, sino con hechos, con práctica. El Señor Jesucristo dijo algo muy lindo para sus discípulos: en esto conoceráis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Ahora, hermano, pues es fácil decirlo, que nos amemos, y podríamos dar un estudio del amor y cada palabra, mucha enseñanza. Pero, hermanos, la única fuente del amor es Dios. Si tú abres tu corazón, si tú aceptas al Señor Jesús, el amor de Dios se desborda en tu vida. Pero no puedes dar lo que no tienes. Yo no me explico muchas veces cómo es posible que nosotros digamos que amamos al Señor y aborrezcamos al hermano. No es no me entra en el pensamiento. Si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar a que no vemos? Debemos de amarnos, hermanos. Dice ahí en Primera de Juan algo muy lindo, mis hermanos. Yo, la verdad, cuando lo oigo, digo: Señor, yo estoy aprendiendo de la misma forma. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, de esta forma: en esto, hermanos, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quién haría esto, mi hermano? Sinceramente, yo no lo haría. Yo soy de mecha corta y me incomodo, me molesto y digo lo que siento. Y tal vez seguramente algunos los lastime, algunos los ofenda, porque me crea yo mejor que ustedes, porque sienta que yo estoy bien y ustedes están mal. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude a que este deseo de este siervo de Dios que hizo para la iglesia de Filipos sea también seamos receptores y podamos decir: nos hace falta el amor. ¿Y dónde está el amor? No lo vas a encontrar más que en Cristo Jesús. No hay ningún lugar más donde puedas encontrar el amor. No es que te vayas a terapia, ni te vayas a retiro, ni que te peles las rodillas de doblarlo en oración. No, es que creas en el Señor Jesús. Y Dios es amor, Jesús es amor. Así que, mis hermanos, la segunda razón por la cual el apóstol Pablo tenía un deseo para con la iglesia de Filipos, hay mucho más, pero yo solamente remarqué el último hemiciclo del verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso me impactó y eso me gustó, porque yo decía conocimiento, pues bueno, pues ahí están las universidades, ahí están las escuelas, ahí están los estudios, ahí están los libros. No, mi hermano, ¿conocimiento de qué o conocimiento de quién? El conocimiento de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo máximo, es lo mejor. El apóstol Pablo le decía esto a todas las iglesias, le decía a todas las iglesias de esta forma. Vea, en Colosenses capítulo 1, verso 9, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese era su sentir del apóstol Pablo, que las personas que recibían a Cristo, que tenían fe en Cristo, lo conocieran más y más y más. Y así como dice el dicho acá mexicanamente: ¿quieres conocer a Andrés?
vive con él un mes. Así que hermanos, entre más conozco a la persona, más puedo hablar de ella, ya sea un calificativo bueno, un calificativo malo. ¿Y qué vamos a encontrar de negativo de Dios? Nada. De Jesucristo, ninguna cosa, sino todo bueno, todo bueno, todo bueno, todo bueno. Y bueno, desgraciadamente que el que no conoce a Dios, a cualquier ídolo, se le hinca. Necesitamos conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos forzosamente, mis hermanos, meternos más en las cosas de la Biblia, de la palabra de Dios, porque no hay otra fuente. Dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a su Hijo. Y Felipe le decía, muéstranos al Padre y te creeremos. Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no conocéis. Yo soy el Padre. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuál era su oración? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de la persona de nuestro Señor. Así que vemos que en Filipenses era su deseo del apóstol Pablo, era su deseo de este siervo de Dios, que fueran llenos del conocimiento del Señor Jesucristo. En Colosas, en Efesios, ese era su deseo, ese era su anhelo, esa era su mayor preocupación del apóstol, del apóstol del Señor, que la iglesia conociera. Hay unas citas más que son hermosas, hermanos, en los cuales uno, Señor, ayúdanos, porque necesitamos más conocimiento de ti. Y no hay más fuente fidedigna que la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura, el cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que el lucero de la mañana aclarezca nuestros corazones. Dice el Señor, mis hermanos, en una oración, que no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Mis hermanos, tenemos la necesidad de aprovechar estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, en los cuales no podemos ir a la iglesia, no tenemos escuelas dominicales, no tenemos servicio los martes, no podemos reunirnos para orar, pero hermanos, no nos impide nadie poder en nuestro hogar, poder en nuestra casa, estar leyendo, estar estudiando y meternos más y más en la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo, mis hermanos, tenía ese deseo para la iglesia de Filipos, que se amaran, pero también que conocieran más y más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy se habla de muchas cosas, hermanos. Se hablan de muchas cosas, de tal vez doctrinas, tal vez siervos de Dios, de apóstoles, de profetas, de congregaciones numerosas, de grupos musicales, y es bueno, pero nunca esto va a sustituir la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que la persona conozca más de Cristo, más que del grupo musical, más que de la congregación, más que del apóstol, más que del profeta, más del siervo, que conozca de Cristo. ¿Cuál era el mensaje de Lucas? ¿Cuál era el mensaje de Lucas? Vea Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden. Oh excelentísimo. ¿Cuál era su interés, su preocupación de Lucas? ¿Cuál era su interés? ¿Hablar de su carrera? ¿Hablar de la medicina? ¿A decir que tenía un grupo de personas que lo estaban colaborando, que le estaban apoyando, que estaban yendo con él? No, ahí en Hechos capítulo 1 de la misma forma se presenta este siervo de Dios, Lucas, este médico amado, que dice en Hechos capítulo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y ya enseñar. ¿De qué hablaba Lucas?
De Jesucristo. ¿De qué debes de hablar tú? ¿De lo que sabes? ¿De lo que conoces? ¿De lo que has aprendido? Si es de Cristo, gloria a Dios. Pero a veces no hablamos porque ni lo conocemos. Hablamos más de lo que más nos llama la atención. Hablamos de política, hablamos de deporte, hablamos de espectáculo, hablamos cosas que no son malas, pero que nunca debe de estar por encima de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué hablaba el apóstol Juan? ¿De qué hablaba? ¿Cuál era su preocupación? ¿Cuál era su interés del apóstol Juan? El apóstol Juan en su primera carta dice esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificado y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿De quién estaba hablando el apóstol Juan? En su cuarta estaba hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe de ser nuestra enseñanza, ese debe de ser nuestro mensaje, ese debe de ser nuestro conocimiento. Eso es lo que nosotros debemos de comprometernos a buscar más y más del conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo no conocía de Dios, ni le temía, ni lo respetaba. Si yo hacía algo malo y me decían que me iba a ir al infierno, no tenía ningún problema. Pero algunos otros fueron enseñados de tal forma que decían: si te portas mal, Dios te va a castigar, Dios se va a enojar contigo, Dios no va a estar contigo. Y a veces, como nos fue en nuestra infancia, acerca de nuestros tutores, acerca de nuestros padres, pensamos que Dios es así. Ya me tienes harto, ahora sí te voy a dar, ahora sí te voy a castigar, ahora sí te voy a quitar. Y muchas veces pensamos que Dios es así, que está con la mano levantada, con el látigo, para ver en dónde te equivocas y rápidamente darte un castigo que te duela para que se te quite. Mis hermanos, yo conozco un Dios de amor. Me he equivocado muchas veces y no sé cuántas veces más me equivoqué, pero algo sí sé, que conozco a mi Señor Jesucristo, que me dice: con amor eterno te he amado. Con amor eterno me ha amado mi Señor. Digo: Señor, perdóname, porque me duele cuando me equivoco y tú me redarguyes a través de tu Espíritu Santo. Ese es el Señor que debemos de conocer, que no está castigándonos. Y muchos osadamente a veces dicen: los que tienen COVID es por su pecado. Y bueno, a veces hasta a ellos les llega a tocar esta situación. Así que, hermanos, no hablemos a la ligera, hablemos con prudencia. Somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos que dar ejemplo. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué informamos? ¿Qué comunicamos? ¿Qué conocimiento tenemos de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, de la información que tengas, eso es lo que vas a hablar. Pero muchas veces luego hasta nuestro pastor más bien le preguntamos a nuestro pastor: oiga, pastor, ¿es bueno esto? ¿Es malo aquello? Si hago, hermanos, son cosas que ya tendría uno que tener una información. Pero estamos acostumbrados a que todos nos lo digan. Y lo dijo el pastor, ¿eh? Y si el pastor lo dijo, entonces ya le echo la culpa al pastor. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me enseña la Biblia? ¿Qué haría el Señor Jesucristo en tal condiciones? Tenemos que, hermanos, entender que el deseo del siervo de Dios es que nos amemos, pero también que tengamos un conocimiento. Y el conocimiento no en lo secular, que no es malo, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted lo que dijo el apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vea usted lo que hace el conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor. Dice en el verso 5, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, si crees que bueno, pero añádele virtud. La virtud es una cosa que se ve, mi hermano. Y a la virtud añádele conocimiento. Conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Y al conocimiento, dominio propio. Si tenemos conocimiento de nuestro Señor, tenemos dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Hermanos, en medio de estos problemas tenemos que tener paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Vea usted lo que hace un conocimiento de nuestro Señor. Cuando tenemos un conocimiento, mis hermanos, de nuestro Señor, es una virtud. Y eso nos da dominio propio.
nos da paciencia, nos da piedad, nos da afecto fraternal, nos da amor. Y dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a querer seguir aprendiendo más. Señor, sigo fascinado, sigo enamorado de ti, quiero conocerte más. Parece que es inmenso tu amor para con nosotros. Así es la palabra, mis hermanos, así que más conocimiento. Por último, mis hermanos, el último deseo del apóstol Pablo, de este siervo de Dios, mis hermanos, dice en el verso 10 de nuestro capítulo que tomamos como base, Filipenses 1, del 8 al 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La tercera razón, mis hermanos, es que tomemos buenas decisiones. Si nos amamos, ya la hicimos, hermanos. Si tenemos un conocimiento, eso nos va a ayudar a tomar la mejor decisión. Y en todos los días de nuestra vida siempre tenemos que tomar decisiones, hermanos, sencillas, algunas más complicadas, otras son vitales. Hermanos, tenemos que tener un conocimiento de nuestro Señor para que a través de ello nosotros, mis hermanos, podamos tener una buena decisión. Cuando uno, mis hermanos, tiene una información, un conocimiento, le es más fácil o le es menos complicado equivocarse. Así que necesitamos más del conocimiento de la persona de nuestro Señor. No un Dios enojado, mis hermanos, no un Dios castigador, no un Dios iracundo, no un Dios que está con la mano levantada para ver a quién nos equivocamos. No. Yo, mis hermanos, seguramente me voy a equivocar, usted seguramente se ha equivocado y muchos van a equivocar, pero cuando nosotros, hermanos, tenemos esta información, tenemos este conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo, es ahí donde nosotros tomamos la mejor decisión. Y las decisiones son vitales. ¿Y sabe cuál es la mejor decisión cuando uno conoce la persona del Señor Jesucristo? Difícilmente, mis hermanos, uno se puede alejar de Él. Es casi imposible. Si no lo conoces, estás en peligro. Estás en un gran riesgo de que te emocionas y si te trataron mal o te fue mal, te enojas y te alejas y te apartas y te molestas con los congregantes, con los siervos, con los obreros, con X familia y te ausentas. ¿Y quién es el perjudicado? Más que uno. Esa es tu decisión. Pero cuando conoces a Dios, sabes que Él nunca tuvo nada que ver de todo esto. Tenemos que tomar buenas decisiones. Tenemos que tomar buenas decisiones para nuestra vida. Bueno, ahorita tenemos que tomar la decisión, ¿se van a vacunar, no se van a vacunar? Es su decisión. Y como decía el apóstol Pablo, el que come no peca y el que no come tampoco peca. Así que si te vacunas, no pecas. Y si no te vacunas, si te vacunas, no pecas. Si no te vacunas, no pecas. Es tu decisión. Es tu vida. Pero básala en la palabra de Dios. Tomando esto un poquito, mis hermanos, yo me pregunto, Señor, ¿qué tan buen ejemplo estaremos dando a la gente de afuera? Si yo digo, me voy a vacunar. O si yo digo, no me voy a vacunar, es tu decisión. Es tu decisión. Porque parece increíble, pero los cristianos estamos más temerosos que los paganos. Los cristianos, no, que la marca, no, que nos van a controlar, no, que nos van a poner ya un código y vamos a estar ya bien fichados, hermanos, ya desde el internet ya estamos bien fichados ahí con gogles, con la cartilla, con la acta de nacimiento, con tu credencial de lector. Bueno, ya por todos medios ya estamos bien fichados. Así que es decisión de cada quien. Me atrevo a decir esto, mis hermanos, porque mucha gente sin conocer de Dios está deseando ser vacunado. Porque ama a su prójimo, porque dice, si yo me vacuno, ya no voy a ser un foco de infección. Ya no voy a tener este virus. Y así que protejo a mi esposa, protejo a mis hijos, protejo a los que me rodean. Pero es su decisión, sin conocer de Dios. Y nosotros los cristianos, no, esto es la marca de la bestia, esto es del diablo. Es tu decisión. Lo quise poner en este momento en contexto por la situación que estamos viendo. Algunos quieren ser vacunados y los que podemos ser vacunados estamos ya pensando en no. Y bueno, es interesante todo lo que está aconteciendo.
Algunos yo los vi orar y pedirle al Señor, Padre, envíanos ayuda, ten misericordia de nosotros, y ya les mandó la vacuna y dicen, pues ahora no la quiero porque Señor, estamos como aquel que quería el sapito, y ya después que le da el sapito que se lo comiera. Es así el ser humano. Es increíble que a veces por no conocer a Dios, por no tener amor, tomamos malas decisiones. Toma una buena decisión. Acepta a Cristo, recíbelo en tu corazón, haz lo que Él sea el huésped de honor, que ahí esté siempre al lado tuyo, porque Él lo quiere. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que mis hermanos, el deseo de un siervo de Dios es, en estos versos, que nos amemos, que conozcamos más del Señor Jesucristo y que sepamos tomar buenas decisiones, porque damos testimonio, mi hermano. Damos testimonio. Así que Dios nos ayude. Dios nos ayude, y más que el apóstol Pablo, su deseo, quiero pensar que es de nuestro Señor, porque el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo de que eso quería en Filipos, de eso quería en Colosas, de eso quería en Éfeso, eso quería en Filipenses. Tenemos, hermanos, que amarnos, tenemos que conocer más de Dios y tenemos que tomar buenas decisiones. Así que en esta noche, que tu decisión sea sincera, que tu decisión sea verdadera, y decide por lo mejor, por nuestro Señor. Oramos dándole gracias. Padre, te doy gracias por esta bendición que me has permitido. Te pedimos que tú bendigas a todos y a cada uno de mis hermanos. Gracias por permitirme compartir esta palabra, y siempre, Señor, entendemos y comprendemos que es primeramente para mí. Yo la recibo, Señor, como un regalo para mi vida, y me hace falta amar, me hace falta conocer, y que me ayudes a tomar las mejores decisiones. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.